te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Ahora procedamos a referirnos al segundo punto, sobre el análisis dogmático de los elementos que estructuran el delito de trata de personas, que lo contiene el artículo 188A del Código Penal. Recordemos que el artículo 17 de la Constitución Política de 1991 establece: se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Esta disposición es una expresión del artículo primero superior, según el cual uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho colombiano es precisamente el respeto de la dignidad humana. En la misma dirección, el artículo 12 proscribe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 16 garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y el artículo 28 reconoce el derecho a la libertad, entre otros. La prohibición de la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzosos y la trata de seres humanos se encuentra justificada en los derechos fundamentales que estas prácticas desconocen. En efecto, su proscripción tiene origen en el reconocimiento de que tales conductas envuelven graves y serias violaciones de derechos que ameritan respuestas estatales extremas como las de tipo punitivo. Específicamente, el delito de trata de personas está ubicado en el capítulo 5 de los delitos contra la autonomía personal, del título 3, Delitos contra la libertad individual y otras garantías, del Código Penal. Si bien la libertad en sí misma constituye un bien jurídico protegido con la norma, su objeto medular es la protección de la dignidad humana y la autodeterminación del individuo en los ámbitos sexual y laboral, particularmente. Esa es la razón por la que las regulaciones contemporáneas, de cara a su armonización con el Protocolo de Palermo, castigan justamente la cosificación o mercantilización de las personas, es decir, la reducción del ser humano a un objeto susceptible de ser explotado para el beneficio de otros. Y es que desde la misma presentación del proyecto de la ley, en el Senado la número 017 del 2004 y en la Cámara la 243 del 2004, se concluyó con la aprobación de la Ley 985 del 2005, en donde se hizo énfasis en el carácter pluriofensivo de la conducta punible. De esta manera, el tráfico o trata de personas es un delito que viola gran cantidad de derechos fundamentales de las víctimas, comenzando por el no reconocimiento de la dignidad humana de estas, al ser consideradas objeto de lucro de los traficantes y no como sujetos o seres humanos dotados de racionalidad propia, con libertad de autodeterminación, con el derecho a desarrollar libremente su personalidad, olvidando la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Adicionalmente, una gran gama de derechos se les violan antes, durante y después de la situación del tráfico. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, el derecho a la honra, el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, el acceso a la salud, a la educación, a no ser sometidos a tratos crueles e inhumanos, a gozar de una familia, el derecho a la seguridad social, el derecho a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, entre otros.
por lo que de cara a lograr la armonización con los estándares definidos en el Protocolo de Palermo, el legislador colombiano modificó el contenido y el alcance de la norma de prohibición. En términos generales, se hicieron 4 ajustes relevantes. Como primera medida, se reemplazaron los verbos rectores anteriormente mencionados, como eran inducir, constreñir, facilitar, financiar, colaborar o participar en el traslado de una persona, por los de captar, trasladar, acoger y recibir. En segunda instancia, se eliminaron los medios de ejecución consistentes en el empleo de violencia, amenazas o fraudes realizados sobre las víctimas. En tercera medida, además de los conceptos de prostitución, pornografía y otras formas de explotación sexual a las que tradicionalmente se circunscribía el ámbito de este delito, se amplió la connotación de explotación de manera que se entendiera como la obtención de provecho económico o cualquier otro tipo de beneficio. También se incluyeron en la lista de conductas por las cuales se ejecuta la trata los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y sus prácticas análogas, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual y se empleó la expresión u otras formas de explotación. Y en cuarta instancia se indicó expresamente que el consentimiento de la víctima para cualquier forma de explotación deja de ser relevante en la determinación de la responsabilidad penal de los agresores. Teniendo claro todo lo anterior, el análisis dogmático del tipo penal requiere precisar los siguientes aspectos iniciales. Primero, el contenido del injusto de este delito contra la libertad, la autonomía y la dignidad individuales gira en torno a la relación de dominio entre el autor y la víctima, basada en el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta última, independientemente de su consentimiento para obtener un provecho producto de su explotación. Además, la trata de personas debe ser entendida como un proceso compuesto por varias fases. Aunque es recurrente encontrar en la doctrina referencias que califican la trata como la nueva esclavitud o la esclavitud moderna, esa descripción resulta imprecisa y problemática, pues tiende a desconocer que la trata de personas comprende las diferentes etapas caracterizadas por un continuo de acciones llevadas a cabo, a través de los medios comisivos mediante los cuales se consigue la explotación de los servicios de una persona. Es decir, que el contenido axiológico normativo del tipo no se circunscribe ni está determinado únicamente por el resultado del proceso, o sea, por la explotación, que puede ser sancionada en sí misma con tipos penales particulares, por ejemplo la inducción a la prostitución, sino que también cobija cada una de las fases dirigidas a la obtención del resultado final. En otras palabras, el castigo sobre la trata reprime las conductas que se ejecutan durante el proyecto que transita la víctima que va a ser explotada, incluso sin necesidad de que la explotación se produzca efectivamente para que el tipo penal se consume. Es por esta razón que la Corte ha explicado que esta conducta es de carácter permanente o tracto sucesivo. ¿Qué significa esto? Que el punible no se materializa en un único acto, sino que se agota en todos los momentos en que se mantiene la situación antijurídica, cada uno de los cuales puede tener lugar en un territorio diferente. Como consecuencia, el comportamiento ilícito precitado se entiende cometido en todas las partes en los que se despliegue alguna de las hipótesis delictuales contempladas en el artículo 188A del Código Penal. Esto de acuerdo, entre otras, a la sentencia CSJP 721 del 2015, radicado 45388. Entonces, a partir de esta perspectiva,
el entendimiento del contenido y el alcance del delito de trata de personas, que se encuentra en el artículo 188 del Código Penal, transita por la identificación precisa de los 3 elementos constitutivos definidos por el Protocolo de Palermo e incorporados en el tipo penal definido a nivel interno. ¿Cuáles son? Primero, la acción o los verbos rectores. Segundo, los medios. Y tercero, los fines con los cuales se comete la conducta. Centrémonos en cada uno de estos puntos. En el primero, recordemos que es la acción o los verbos rectores. En cuanto a los verbos rectores, el artículo 188A del Código Penal establece que la conducta se configura cuando se presenta alguno de los siguientes 4 verbos rectores que pueden materializarse de manera concurrente o alternativa: captar, trasladar, acoger o recibir. El análisis de cada uno de estos verbos requiere comprender que el delito puede ser cometido en diferentes momentos, pues como se indicó antes, el proceso completo de la trata puede estar compuesto por varias fases y ser llevado a cabo por diferentes perpetradores en cada una de estas. Centrémonos en el primer verbo, captar. La jurisprudencia de la Corte ha entendido que este verbo implica atraer a alguien, ganar su voluntad para participar en una actividad determinada. Esto lo tiene la sentencia CSJSP del radicado 39257 del 16 de octubre del 2013. Esta acción, captar, constituye la primera fase o eslabón de la cadena de la trata. Específicamente, en relación con el delito de trata de personas, la captación presupone que las estrategias de seducción, fascinación o persuasión empleadas para atraer o reclutar a la víctima se realicen con el propósito de controlar su voluntad con fines de explotación. Dichas estrategias de captación pueden ser ejecutadas mediante cualquier instrumento, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías, especialmente de Internet, a través del uso de aplicaciones o redes sociales. Continuemos con el verbo trasladar. El legislador colombiano prescindió del verbo transportar, consignado en el Protocolo de Palermo, por considerarlo redundante, pues se tiene subsumido en la expresión sinónima trasladar, que sí se conservó. Esta conducta ha sido entendida por la jurisprudencia como llevar a una persona de un lugar a otro. Es necesario precisar que el traslado se produce con posterioridad a la captación de la víctima. Esta conducta se configura con el empleo de aquellos vehículos o medios de transporte dirigidos a que un ser humano sea movido de un lugar a otro donde se va a producir la explotación, lo cual puede ocurrir incluso caminando. Adicionalmente, es importante precisar que, de acuerdo con los estándares internacionales, esta conducta no exige necesariamente que el tratante lleve a cabo personalmente el desplazamiento de la víctima, pues puede hacerlo incluso a través de un tercero. Pasemos al verbo acoger. La expresión acoger suele relacionarse con la idea de ofrecer amparo o dar protección o refugio a una persona. No obstante, en relación con el delito de trata de personas, tiene una connotación más precisa. Si bien la jurisprudencia ha indicado que esta conducta equivale a suministrarle refugio, albergue o techo a la víctima, es necesario aclarar que este verbo rector se aplica a las acciones cometidas dirigidas a mantener u ocultar a las víctimas dando refugio, acogida o aposento, bien sea durante el traslado o mientras están siendo explotadas. Esta conducta también puede configurarse con la provisión de medios de subsistencia necesarios previos a la entrega de la víctima. Por ello se entiende que esta conducta puede ser realizada incluso por los propietarios de los establecimientos de comercio que permiten, con conocimiento de las circunstancias, el ocultamiento y o la explotación de las víctimas en sus locales.
Y finalmente, en cuanto al último verbo, recibir, el recibimiento de las personas, de las víctimas de trata, se comete al tomar o hacerse cargo de alguien, que es entregado por un tercero y disponer las condiciones para que el individuo sea explotado y retenido en el lugar de explotación. Es decir, mantener a la persona tratada en el lugar donde se desarrolla y se permite su explotación. En ese sentido, quien recibe también puede acoger, pues no son conductas excluyentes. Así, con los verbos acoger y recibir, se materializa la última etapa del proceso de trata, independientemente de si la explotación en efecto llega a producirse. En esta fase, la víctima ya está en el lugar de destino. Ahora, centrémonos en los medios. Si bien el protocolo de Palermo establece un listado abierto de formas mediante las cuales se pueden acometer las conductas previamente descritas, tales como la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima o de una persona que tenga autoridad sobre ésta, el legislador colombiano decidió excluir deliberadamente estos medios, de manera que en la acreditación de la configuración del tipo penal únicamente se tuvieran los verbos rectores y los fines como elementos constitutivos del tipo. Al respecto, específicamente durante el trámite legislativo se dijo lo siguiente: el tipo penal implica que cuando los organismos de seguridad capturan a un tratante que ha captado, transportado, acogido o recibido a una persona para explotarla, se ven en la necesidad de probar que esa actividad se realizó mediante amenaza, engaño, uso de la fuerza, coacción, fraude o por concesión o recepción de pagos o beneficios a terceros. Aun cuando los organismos de persecución prueben que tales circunstancias tuvieron lugar, el tratante se libera del proceso penal mediante una simple declaración de la víctima en la que afirme que se prestó voluntariamente para la trata. Esta situación se ha repetido muchas veces en los estrados judiciales colombianos, obligando a los investigadores y fiscales a contemplar inermes cómo se malogra su trabajo. Sin embargo, contamos con una solución ya aprobada en nuestro medio. Cuando se trata de menores de edad, no hace falta probar que tuvieron lugar las circunstancias de engaño, dolo, uso de la fuerza, entre otros, denominadas medios de la trata, sino que basta comprobar que se presentaron las conductas típicas y que tenían fines de explotación. Es por ello que la penalización del tratante de menores de edad ha sido mucho más efectiva que la persecución de tratantes con mayores de edad. Con el fin de darle una verdadera efectividad al tipo penal, se propone utilizar la fórmula exitosa que ha venido utilizándose en la persecución de la trata de menores de edad para la persecución de la trata de mayores de edad. En otros términos, que en los casos de trata, sin distinguir entre los que tienen víctimas mayores o menores de edad, los investigadores y fiscales solo tengan que probar que el sindicado realizó alguna de las conductas con los fines de explotación enunciados en el tipo. Con este arreglo, el modelo normativo colombiano va más allá, incluso que el mismo protocolo de Palermo, en su intención de prescindir del consentimiento de la víctima como un requisito para que se acredite la configuración del delito. El inciso tercero del artículo 188A del Código Penal dispuso en relación con este tema: el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. Esto es así porque en nuestro país el legislador comprendió que tanto el reproche social
como la persecución efectiva del crimen de trata de personas, debe asegurarse de que la sanción recaiga sobre los perpetradores, independientemente de la conducta de la víctima. De esta manera, en aquellos juicios en los que se relevaba de responsabilidad al autor, bajo el argumento de que la víctima había dado su consentimiento para ser explotada, resultan hoy inadmisibles en Colombia. Pasemos a los fines. Estos constituyen el elemento subjetivo de la conducta. La norma de nuestro Código Penal optó por incluir, a título simplemente enunciativo, una serie de prácticas a través de las cuales el sujeto activo de la acción obtiene provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona. Dentro del conjunto de modalidades de sometimiento y de explotación, el artículo 188A del Código Penal referenció expresamente las siguientes: la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. Por lo general, los estudios sobre la trata de personas se concentran en la trata con fines de explotación sexual en sus diversas modalidades. De hecho, ese ha sido el ámbito de sometimiento donde más ha tenido oportunidad de pronunciarse la jurisprudencia de la Corte, entre otras dadas en la aquí sentencia en el radicado 45388 del 18 de febrero del 2015. No obstante, dadas las particularidades del caso objeto de análisis aquí dicho, en esta decisión la Sala se concentrará exclusivamente en las especificidades de la explotación con fines de servidumbre y en particular la servidumbre doméstica. En consecuencia, centrémonos en este punto en la servidumbre de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal colombiano. En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación de la figura de la servidumbre del derecho civil no guarda correlación con el derecho penal. Ahora, salvo las referencias a las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos ratificadas por nuestro país, no fue sino hasta la expedición de la Ley 742 del 2002 que se hizo referencia explícita a la servidumbre por deuda, como una de las formas de explotación por las que también se presenta el fenómeno de trata. Por su parte, la Ley 985 del 2005 hizo una consagración más amplia al hablar de servidumbre en general, sin optar por ningún tipo de diferenciación, para cobijar el mayor número de conductas que pudieran enmarcarse dentro de esta denominación. Ante la ausencia de una definición expresa y precisa sobre la noción de servidumbre como forma de explotación en nuestro ordenamiento jurídico interno, se hace necesario acudir a los estándares internacionales de protección y en particular a aquellos definidos convencionalmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para comprender los escenarios en los que ocurre esta censurable práctica. En primer lugar, hay que indicar que, pese a que no se consagró una disposición especial sobre la servidumbre, la Convención sobre la Esclavitud de 1926 prescribió que era un deber de los estados procurar de una manera progresiva y tan pronto como sea posible la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas. Esto lo trata el artículo 2, parágrafo B. Más adelante, en 1956, con la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, se amplió el ámbito material de la Convención de 1926.
se dispuso que el deber mencionado de los Estados partes de la Convención de 1926 se hace extensivo a una serie de instituciones o prácticas análogas a la esclavitud donde quiera que subsistan. Allí, dentro de las prácticas enumeradas, se hizo referencia a dos tipos de servidumbre, así. Primero, servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad como garantía de una deuda. Si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. Segundo, servidumbre de la gleba, o sea, la condición de una persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta mediante remuneración o gratuitamente determinados servicios sin libertad para cambiar su condición. Esto de acuerdo al artículo 1. La Convención Suplementaria de 1956 describió la figura de personas de condición servil para referirse a toda persona colocada en la condición o estado que resulta de alguna de las instituciones o prácticas mencionadas en ese artículo 1 de la Convención. Por su parte, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el mismo sentido de la Convención Suplementaria de 1956, ha señalado que la servidumbre proscrita en el artículo 6.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es una forma análoga de esclavitud y explicó que debe ser atendida como la obligación de realizar trabajo para otros, impuesto por medio de coerción, y la obligación de vivir en la propiedad de otra persona sin la posibilidad de cambiar esa condición. Para dimensionar en qué consiste en particular la figura de servidumbre doméstica, los informes de la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante la Relatoría, resultan especialmente ilustrativos esos informes. De acuerdo con la Relatoría, esta forma de explotación se presenta cuando, en pago de una deuda, por ejemplo, los gastos logísticos del viaje, cuyo monto final la víctima muchas veces ni siquiera conoce porque las condiciones iniciales varían sobre la marcha, una persona en situación de vulnerabilidad se ve obligada, bajo coacción física y o moral, a realizar un trabajo en un hogar u hogares o para los mismos, por una remuneración inferior a los mínimos legales, o incluso sin retribución real alguna, privada de la libertad y en condiciones abusivas que violan la dignidad humana. Por ejemplo, esta situación se presenta en circunstancias en las cuales el trabajo doméstico se lleva a cabo en una residencia privada en la que el trabajador debe recurrir a medios clandestinos para comunicarse con el mundo exterior, ya que en el lugar en el que se encuentra no dispone por lo general de otros medios de comunicación. Esto lo trae la ONU en la AHRC 920, parágrafo 25. O cuando el empleador utiliza la deuda para obligar al deudor a trabajar en condiciones de explotación con un prolongado horario de trabajo, un salario reducido, sin días de descanso, etc. Esto lo trae la ONU en la AHRC 1221, párrafo 41, y en el mismo sentido en la AHRC 5126, párrafo 32. La Relatoría ha explicado que determinadas formas de esclavitud e instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, como la servidumbre doméstica, se han debido a la falta de protección y observancia de los derechos humanos y las normas de trabajo en los sectores de la economía
mundial fuertemente feminizados, por lo que afectan especialmente a las mujeres. Adicionalmente, sobre el asunto se ha explicado que los trabajadores en condición de servidumbre pertenecen casi siempre a grupos socialmente excluidos, como los indígenas, las minorías y los migrantes, que sufren aún más que otros discriminación y exclusión política. Así, la servidumbre doméstica es una forma de explotación que deviene de una violación de los derechos humanos, caracterizada por la relación de dominio del perpetrador sobre la víctima en razón de su vulnerabilidad, a través de la cual esta última, o sea, la víctima, es instrumentalizada, mercantilizada o cosificada para la prestación de trabajos o servicios domésticos, en un contexto en el que pierde o se le reduce sensiblemente la libertad y la autonomía para abandonar la situación de explotación. Y para finalizar el análisis de los elementos dogmáticos del tipo penal, es indispensable formular dos anotaciones finales. Primera, la Corte ha explicado que en relación con el delito de trata de personas, no se requiere que la actividad ilícita traspase las fronteras del territorio nacional. Esto lo contiene el radicado 39257 del 16 de octubre del 2013. Pues en Colombia la tipificación de este crimen incluye la trata interna. En concreto, la Corte indicó: adicional a lo anterior, debe tenerse presente que las acciones delictivas de captar, acoger, trasladar o recibir una persona previstas en el artículo 188A del Código Penal pueden cumplirse dentro del territorio nacional o hacia el exterior, pues la realidad enseña que la trata de personas, si bien es una problemática que sobrepasa fronteras, igual es una acción desviada con elevado índice de ocurrencia al interior de los países. Dicho de otra forma, existe trata internacional y trata nacional de personas, y así lo hace explícito el legislador mediante la Ley 895 del 2005, al definir el objeto de la misma en su artículo primero. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito. En sintonía con lo anterior, además, el modelo regulatorio colombiano prescindió de la concepción según la cual, para la configuración del tipo penal de trata de personas, se requiere necesariamente que las conductas sean llevadas a cabo por organizaciones criminales en los términos definidos por la Convención y el Protocolo de Palermo. De un lado, lo que se pretendió fue evitar que se presentaran escenarios que complejizaran la investigación y sanción de este delito al exigir que durante el proceso de judicialización se demostrara la existencia de un grupo delictivo organizado, con todo lo que ello supone, esto es, la acreditación de los siguientes requisitos: organización, estructura, concurrencia de 3 o más personas, estabilidad o permanencia, actuación coordinada con el propósito de cometer delitos graves y el interés de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. De otro lado, el legislador colombiano comprendió que el delito de trata de personas puede presentarse en diferentes momentos y ser cometido por diversos responsables. Como quedó visto atrás, la trata es un proceso donde pueden intervenir diferentes individuos que actúen bien en el marco de una organización delictiva o también como eslabones independientes y autónomos en cada una de las fases en las que el delito puede ser cometido. De hecho, este delito puede ser perpetrado incluso por los mismos familiares de las víctimas, sin necesidad de que hagan parte de una agrupación criminal con las características ya mencionadas. Pasemos ahora al caso examinado.
Efectuadas las anteriores precisiones, la Corte analizará en adelante los reproches formulados en la demanda de casación. Con fundamento en la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, la defensa, recordemos, alega la configuración de una violación directa del artículo 188A del Código Penal que regula el tipo de trata de personas. En términos generales, recordemos que para el recurrente, la conducta realizada por Maritza sería atípica, con base en 3 reproches. Primero, la conducta cometida por la procesada no transgredió fronteras nacionales. Y segundo, tampoco puede alegarse que la conducta haya sido cometida en el marco de una organización criminal dedicada a obtener la explotación de sus víctimas. En la demanda se alega que estos 2 elementos caracterizan la configuración del tipo penal de acuerdo con los instrumentos internacionales que perfilaron la tipificación de este delito a nivel interno. Por lo tanto, para este defensor no pueden ser desconocidos. Además, retrotraigamos que en el tercer punto, el casacionista sostiene que los hechos que dieron origen a la acusación se enmarcan en un escenario de desconocimiento de garantías laborales con afectación a derechos fundamentales, pero que no tienen la dimensión ni la intensidad suficiente para que se configure una trata de personas, pues en últimas, para él, la única finalidad de la acusada fue la de contar con una empleada para el servicio doméstico en su casa, pero no participar de un negocio relativo a su explotación con fines de servidumbre. Así las cosas, lo primero que debe precisar la Corte es que la demanda no está proponiendo un debate sobre aquello que se dio por probado en las 2 instancias. De manera que con base en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 181 de la Ley 906 del 2004, las premisas fácticas en las que se fundó la condena no serán objeto de discusión. La sala entonces se ocupará más bien, en razón de la causal invocada, de determinar si los hechos acreditados configuran el tipo penal por el cual se produjo la sanción que por este medio se cuestiona. Se debe tener en cuenta que en la etapa probatoria del juicio oral, como testigos de la Fiscalía, rindieron testimonio de cargo la propia víctima Erika, su hermano Harvey, Daniela y el investigador de la DIJÍN, Edinson, y por su parte la defensa renunció a la práctica probatoria que le fue decretada. A partir del material probatorio recaudado se estableció plenamente que Erika, como miembro de la comunidad indígena Carapana de Mitú, fue contactada en enero del 2014 por un señor de nombre José Walter. En relación con esta persona, la sentencia de primera instancia dispuso ordenar a la Fiscalía compulsar copias, para que, de no haberlo hecho, iniciara las investigaciones pertinentes dirigidas a establecer la participación de este señor José Walter en las conductas de las que fue víctima Erika. Este señor, José Walter, le ofreció trabajo en servicio doméstico en Bogotá a Erika, donde supuestamente otra mujer de Mitú ya había trabajado, con un salario de 250.000 pesos mensuales y con el ofrecimiento de que la empleadora pagaría sus pasajes aéreos a Bogotá. Entonces Erika aceptó la propuesta bajo dichos términos. Al llegar a Bogotá, Erika fue recibida por un hombre que aparentemente era el sobrino de la señora Maritza, quien la llevó a la casa de esta, su destino final, y el lugar donde estuvo sin posibilidad de salir las siguientes 5 semanas. Al llegar a la casa de Maritza, esta le informa a Erika que su horario de trabajo sería de lunes a sábado de 6 de la mañana a 7 de la noche. Sin embargo, durante un mes y una semana, Erika fue sometida a extensas jornadas laborales que terminaban a las 10 de la noche, sin descanso. Además, durante su estadía en la capital, no conoció ningún lugar porque siempre estuvo privada de la libertad allí, ya que no le era permitido salir de la casa y cuando quedaba sola, la dejaban recluida bajo llave. Sumado a lo anterior, la señora Maritza
tenía bajo control la comunicación de la víctima, le prohibía contestar llamadas en horario laboral y le limitaba de forma sensible cualquier contacto con su familia, pues le prohibía encontrarse con cualquier persona, incluso los fines de semana. Erika relató que en una oportunidad pidió permiso para verse con una prima y recibir una encomienda que le habían enviado sus familiares, y ni siquiera a eso tuvo acceso. Erika señaló en el juicio que los malos tratos se intensificaron cuando Maritza se enteró de su estado de embarazo. Indicó que al llegar a Bogotá ni ella misma sabía que estaba en estado de gravidez, pero en razón de los síntomas que empezó a sentir, se enteró. Cuando llegué allá no sabía que estaba en embarazo, me di cuenta cuando tenía 4 meses. ¿La señora Claudia tenía conocimiento de esta situación? Sí, yo fui muy sincera con ella. Ella me preguntaba por qué yo vomitaba. Ella me preguntó si estaba en embarazo. Yo la verdad no sabía si estaba en embarazo, entonces no sabía cómo responderle. ¿Qué le dijo cuando supo que usted estaba en embarazo? Me dijo que por qué había venido yo a trabajar así, que yo no podía trabajar así, que si yo quería seguir trabajando así, ya era problema mío. Como los malos tratos y reproches a los que era constantemente sometida se intensificaron, sumado a que no recibía ninguna remuneración, ni le daban los permisos para ir al médico y asistir a los controles necesarios por su estado de embarazo, buscó la forma de enterar a su familia y solicitar ayuda para salir de ese lugar, ya que al intentar hacerlo no le fue permitido. Un día en la cocina yo le dije que ya no quería trabajar más ahí, que me quería ir. Entonces ella me dijo que tenía que dejar el celular hasta que le pagara lo que le debía. Ante la negativa, buscó a escondidas la forma de comunicarse con su hermano, Harvey, quien luego de ello logró hablar con Maritza para exigirle que si no le iba a cancelar los rubros prometidos a su hermana y no le iba a garantizar el acceso a servicios de salud por su condición, le permitiera irse. Según el testimonio de Harvey, la comunicación se produjo en los siguientes términos. Yo le dije a mi hermana Erika, búsquese los recibos de los servicios públicos de la casa, que en los recibos de los servicios públicos debe estar la dirección y el teléfono fijo, porque aquí la mayoría de la gente tiene su teléfono fijo. Igual le dije, hágalo sin que la señora se dé cuenta, porque si ella, como usted dice, obvio va a coger represalias contra usted. Mi hermana trajo, cogió los recibos, me llamó, me dio la dirección, me dio el teléfono. Yo le dije a mi hermana Erika que yo necesitaba hablar con la señora, con la doctora. ¿Usted sabe cuál era el nombre de la señora? No sé, no me acuerdo, no recuerdo. Y cuando yo la llamé en la noche, mi hermana me dijo, no, ella dijo que no quería hablar con usted porque ella no había hecho negocios con usted. Ella no tiene nada que hablar con usted. Eso fue lo que me contestó. Yo le dije, bueno, listo. Entonces yo cogí mi teléfono, volví, marqué. Fue ya al fijo y le dije a mi hermana Erika, haga de cuenta que está llamando a alguien diferente y pásemela. Y la señora pues pasó al teléfono. Yo le dije que era yo y empezamos a hablar en buena tónica. Pero realmente la señora es una grosera, porque fue muy grosera conmigo. No me gustó la forma como me trató, que yo no tenía nada que ver con ella, que ella no había hecho negocios conmigo, que yo era un don nadie, que yo no tenía nada que ver con el caso de mi hermana. Bueno, lo único que yo le dije a ella fue lo que le dije a mi hermanita. O sea, mi hermana es la primera vez que queda en embarazo. Yo necesito que usted la deje ir a los controles prenatales, pues que la asista un médico por lo menos. Y la señora de una vez me dijo, es que yo no traje una señora aquí para criarle otro bebé. Ustedes me metieron a mi gato por liebre. ¿Cómo me van a mandar una señora? Ella no es una muchacha. Ya es una señora, ella está en embarazo, o sea, pues yo pienso que entre mujeres no se deben tratar de esa manera. Yo fui muy claro con ella, le dije, mire, hágame el favor, deje salir a mi hermanita de la casa, que por lo menos asista a un médico en Bogotá. Yo estudié aquí en Bogotá, tengo amigos en Bogotá que ya conocían el caso. Ellos me dijeron, no Harvey, sáquela de esa casa, que venga aquí. Mientras tanto, mientras se le consigue el tiquete y se va para Mitú. Fue muy buena tónica a la que yo le hablé a la señora
y ella de una vez me dijo que no, y me dijo, su hermana de aquí no se va a ir. Ahí yo le dije a ella, mire, ¿cómo va a ser posible que mi hermana lleve un mes trabajando con usted y usted ni siquiera haya sido capaz de pagarle el sueldo que usted dijo que le iba a pagar? Entonces ella me dijo, no, es que yo por eso le dije que yo no hice negocios con usted. Yo quedé muy claro con el señor que trajo a su hermana, que ella venía para acá y que el primer mes se le iba a descontar lo del pasaje. Y yo le dije a la señora, bueno, sí, descuéntele lo del pasaje. Pero yo digo, yo le hice esta propuesta, ¿por qué no le descuenta lo del pasaje a mi hermana? Mes por mes, de 100 a 50 o qué sé yo, pero quitarle todo el sueldo viendo que ella no tiene familia acá, que ya no tiene conocidos acá, que aparte de eso está en embarazo, también eso, no tener como un poquito de conciencia sobre las cosas. Ella me dijo, no, es que la plata es mía y yo la plata no la voy a perder. Y después me dijo, además su hermana es una irresponsable, su hermana no sabe trabajar, ella no sabe hacer nada, me toca enseñarle todo. Por allá fue y me partió un plato, una vajilla, un jarrón. Yo no sé qué cosa que había valido como 5 millones de pesos. Hasta que ustedes no me paguen todo eso, yo no la voy a dejar salir. Y me dijo, es más, usted como supuestamente es profesor y gana plata, ¿por qué no me hace el giro? Y yo con mucho gusto la dejo salir de la casa. Ante la negativa de Harvey, el hermano de la víctima, relata que la salida de esta última, de la víctima, se logró de la siguiente forma. En ese momento yo estaba trabajando con la OPIAC, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, en un proyecto con mujeres de mi departamento específicamente. Y conocí a unos abogados. Allí les comenté el caso y ellos de una vez me dijeron, no, Harvey, usted no puede dejar a su hermana ya en manos de esa señora. Hacemos todo el proceso, no sé qué, no sé cuánto, consiga los datos de la señora. Conseguimos los datos. Yo se los envié y fueron ellos los que hicieron todo el proceso. Antes de que a mi hermana la fueran a sacar de esa casa, yo llamé a la señora y le dije, deje salir a mi hermana de la casa porque si no, en media hora va a ir la policía y va a ir la Organización de Pueblos Indígenas hasta su apartamento porque ya tenemos la dirección de su casa. Y creo que la señora como que se asustó y me dijo, ay, es que ustedes cómo me van a meter en problemas. Yo soy no me acuerdo qué profesión dijo que era. Yo no sé quién, yo soy, no sé cuánto, yo soy yo. Hasta ahí mi hermana la sacaron de ahí. Es más, la recogió una amiga mía de nombre. Luego de surtirse la práctica de pruebas, el juzgado profirió sentencia condenatoria en primera instancia en contra de la acusada como autora del delito de trata de personas, pues se encontró acreditada la materialidad y responsabilidad de la conducta punible de la siguiente manera. Estableció que en enero del 2014, en efecto, Erika fue captada a través de un señor de nombre José Walter en favor de Maritza, con una oferta laboral que se ejecutaría en Bogotá, mediante engaño, pues considera el juzgado que se le hicieron unos ofrecimientos que fueron incumplidos a partir del aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima, siendo mujer, indígena y de escasos recursos. Encontró igualmente este juzgado demostrado que Erika fue trasladada, pues la víctima viajó de Mitú a Bogotá con dinero suministrado por Maritza, como quiera que a la víctima esta no le pagó ninguna retribución económica por las labores realizadas bajo el argumento de que debía pagar con su trabajo el valor de los tiquetes aéreos de su salario, en lo que había incurrido para su traslado. La primera instancia también dio por acreditado que la víctima fue acogida, por cuanto al llegar a Bogotá fue contactada por Maritza y fue recogida por un individuo que la llevó y dejó en la casa de la acusada, donde desarrolló las labores objeto de explotación. Al respecto, estableció que la ejecución de estas conductas se dio con la finalidad de explotación laboral, bajo la modalidad de servidumbre.
en tanto las condiciones reales excedieron sensiblemente las condiciones permitidas en la legislación laboral, pese a que desde un inicio se pactó un pago de salario inferior al mínimo legal vigente para la época de los hechos. No recibió pago alguno por su trabajo, no fue afiliada al sistema de seguridad social en salud ni en pensiones, no recibió dotación, no contó con días de descanso y especialmente porque su libertad de locomoción se vio limitada, pues a la víctima no se le permitía salir y quedaba bajo llave cuando la procesada no se encontraba en casa. Impugnada la sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia con base en los mismos planteamientos. Recordemos que frente a los dos primeros reproches formulados en la demanda de casación, debe decirse que al definir el tipo penal de trata de personas, el legislador optó por un modelo regulatorio amplio y comprensivo de un número significativo de conductas y formas en las que puede ocurrir este delito con el fin de promover y facilitar su persecución penal. En esa dirección, como se explicó en la parte considerativa, si bien los instrumentos internacionales se han enfocado en la lucha contra la delincuencia transnacional llevada a cabo por organizaciones criminales, aquí, en la ley colombiana, no se dispuso que la conducta tenía que ser cometida en razón de la pertenencia o la actuación de una organización de este tipo, ni tampoco que la comisión de los verbos rectores debía trascender las fronteras del territorio nacional para entenderse configurado el delito. Y con base en lo anterior, la Sala desestimará la argumentación planteada por el casacionista relacionada con estos dos aspectos. Ahora, en relación con el tercer reproche, la Sala advierte que los falladores de instancia correctamente encontraron acreditada la estructuración del tipo penal. En efecto, Maritza cometió el delito de trata de personas en perjuicio de Erika, como a continuación se explica. En primer lugar, es necesario señalar que un análisis superficial de lo ocurrido podría llevar a relativizar, minimizar o incluso ignorar, de un lado, la gravedad de los hechos y de otro lado, el impacto y el sufrimiento vivido por la víctima mientras duró la explotación. La Corte comprende que ello es así, al menos por dos razones. Primero, porque el mayor interés suscitado en la comunidad internacional y a nivel local sobre la trata ha estado relacionado preponderantemente con la comisión de conductas ligadas a la explotación sexual y delitos conexos. Esto hace olvidar muchas veces que en las sociedades contemporáneas la marginalidad, la pobreza y la exclusión generan contextos y condiciones favorables a la cosificación e instrumentación de seres humanos, especialmente de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes, que los hace susceptibles a una amplia y diversa gama de escenarios de explotación, como el que se presenta también con el trabajo forzoso, la esclavitud y sus prácticas análogas. Y segundo, porque justamente en países desiguales como el nuestro, este tipo de prácticas terminan siendo normalizadas y aceptadas socialmente. Por una parte, en razón de la frecuencia con la que ocurren, y por otra, porque dadas las condiciones de inequidad y pobreza, se asume que la víctima, en vez de explotada, está siendo beneficiaria de un favor o una oportunidad, al tener acceso a unos recursos limitados a cambio de la prestación de su fuerza de trabajo, incluso si debe hacerlo en condiciones extremas y desproporcionadas que afecten su dignidad, integridad y autonomía, y con una remuneración muy por debajo de los estándares mínimos definidos en la legislación laboral. Sin embargo,
Estas circunstancias no pueden insensibilizar el sistema de administración de justicia frente al drama humano que padecen aquellas personas que por su condición de vulnerabilidad son objetos de formas diversas de explotación, pues éstas transgreden sus derechos fundamentales a la libertad, a la autonomía y a la dignidad. De ahí la preocupación del legislador por sancionar penalmente la cadena de prácticas y conductas que posibilitan dichos escenarios de explotación. De hecho, la normatividad colombiana es una de las más estrictas sobre la materia en el derecho comparado, por lo que la Corte advierte, a diferencia de lo expuesto por el censor y de quienes lo apoyaron en la audiencia de sustentación, que en este caso ciertamente se reúnen los elementos estructurales del tipo penal en el actuar desplegado por Maritza. ¿Por qué? Porque primero, es evidente que las circunstancias que rodearon los hechos estuvieron mediadas por la situación de vulnerabilidad de la víctima. En este caso, una mujer de escasos recursos que acababa de cumplir su mayoría de edad, perteneciente a una comunidad indígena, cuyo arraigo familiar se encontraba lejos de la ciudad donde se produjo posteriormente la situación de explotación. Y segundo, porque en relación con la realización de los verbos rectores, la Corte encuentra que al menos a Maritza se le pueden endilgar las conductas de trasladar y recibir. Entonces, como lo indicaron las instancias, se puede inferir válidamente que Maritza dispuso los medios necesarios para que Erika fuera trasladada en un avión desde la ciudad de Mituba Upés. Para ello, dispuso del dinero necesario para la compra de los tiquetes, pues como ella misma insistía, hasta que Erika no le pagara el monto del valor de los tiquetes que ella directamente había asumido, la víctima no recibiría ninguna suma de dinero como producto de su trabajo. Adicionalmente, fue claro que la propia Maritza gestionó a través de un tercero, al parecer un sobrino suyo, también la llegada de la víctima desde el aeropuerto hasta su residencia. Una vez en su vivienda, Maritza, bajo el pretexto de vincularla como empleada doméstica interna, recibió a Erika, pues se hizo cargo de ella hospedándola y ofreciéndole techo y alimentación. Así, una vez Erika estuvo en su casa, dispuso de las condiciones para que fuera explotada allí, asignándole tareas que por mucho transgreden los mínimos regulados en nuestra legislación laboral, como hallaron probado las instancias. Erika, durante el tiempo en que permaneció en la casa de Maritza, primero realizó labores domésticas relacionadas con la preparación de alimentos y el aseo de la casa en jornadas de trabajo que empezaban a las 6 de la mañana y se extendían hasta las 10 de la noche, sin días de descanso. Segundo, además no se le permitía el contacto con sus familiares ni con ninguna otra persona en horario laboral. Tercero, tampoco pudo salir nunca del sitio donde fue explotada, en particular porque cuando los dueños de la vivienda no estaban, la dejaban bajo llave. Y por último, como cuarto punto, por sus servicios no recibió remuneración alguna. Estas últimas circunstancias permiten evidenciar el dolo exigido por la norma para que se configure el tipo de trata de personas. El artículo 188A del Código Penal dispone que aquella persona judicializada por el delito de trata, como en este caso Maritza, debe ejecutar las conductas proscritas por el tipo penal con fines de explotación para poder ser condenada por este delito. En este caso, resulta sencillo acreditar la intencionalidad de Maritza con la simple constatación de que la explotación con fines de servidumbre doméstica de la que fue objeto Erika efectivamente se produjo para su propio beneficio. Ciertamente, Erika, en una ciudad que desconocía,
fue instrumentalizada para la prestación de servicios domésticos en condiciones abusivas en la casa en que vivía Maritza. La condición de indefensión de Erika permitió que Maritza adoptara, en perjuicio de la primera, conductas típicas de los tratantes, como mantenerla privada de la libertad, valiéndose de las circunstancias de desarraigo respecto de sus redes de apoyo familiar. Frente a este aspecto, resulta necesario recordar que nunca le fueron concedidos permisos para salir, al menos a conocer la ciudad o a encontrarse con terceros. Y por esa misma situación, en las circunstancias que se han descrito ampliamente, nunca salió del inmueble donde permaneció las semanas que duró su explotación. Además, Maritza usó la deuda como mecanismo de coerción para sostener la situación de explotación a la que fue sometida Erika. En relación con este punto, es necesario recordar que al llegar a la ciudad de Bogotá, se le dijo a la víctima, contrario a lo que ella pensaba, que debía asumir con su trabajo el precio de los tiquetes aéreos. Luego, al valor de la deuda se le sumó arbitrariamente el precio de un objeto decorativo que dañó en desarrollo de sus tareas, avaluado por la procesada en 5 millones de pesos. Este punto le sirve a la sala para ilustrar las dimensiones de la deuda cobrada a Erika. Si se le ofreció un pago de 250,000 pesos mensuales, esto suponía una amenaza a la víctima en virtud de la cual debía trabajar por alrededor de 2 años sin contraprestación alguna para poder saldar el monto total de la deuda. Analizados en conjunto, los eventos descritos estructuran un contexto que refleja una situación de explotación laboral en forma de servidumbre doméstica, caracterizada por las normas internacionales como una forma análoga de esclavitud. Ahora bien, para la sala es importante precisar que no todo incumplimiento a las condiciones pactadas en un contrato de servicio doméstico interno o aquellas consignadas en la legislación laboral supone la configuración del delito de trata de personas. Este delito se materializa únicamente en aquellos casos que, como este, tengan la intensidad y las dimensiones para acreditar que la ejecución de las conductas rectoras de captar, trasladar, acoger o recibir tienen como fin la materialización de una forma de explotación con las características señaladas, de aquellas enlistadas en el artículo 188A del Código Penal. Estas se presentan en aquellos contextos que, por ejemplo, imponen a los trabajadores condiciones degradantes o en extremo abusivas y que determinan una situación de privación de derechos fundamentales. Entonces, como conclusión, con base en las consideraciones expuestas y habiéndose descartado la violación directa de la ley sustancial propuesta en la demanda, luego de constatarse que en efecto las conductas desplegadas por Maritza configuran el delito de trata de personas tipificado en el artículo 188A del Código Penal, la sala determina que no hay lugar a casar la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de octubre del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el fallo condenatorio de primera instancia emitido el 19 de octubre del 2018 por el Juzgado 16 Penal del Circuito. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve no casar la sentencia impugnada, advirtiendo que contra esta decisión no procede recurso alguno.